Gloria a Jesús. ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano no significa meramente portar una Biblia bajo el brazo o tener membresía en una congregación. Ser cristiano va más allá de todo eso. Ser cristiano significa ser seguidor de Jesucristo. Y Jesús nos ha hablado a través de su palabra que nosotros debemos de estar dispuestos a renunciar lo que Él nos pide, porque de eso se trata el llegar a los caminos de Dios, dejar la vida antigua y ingresar a un nuevo camino que es el de Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, nos dice la palabra de Dios: Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Esto significa ser cristiano. Tomar la plena decisión de entregarse a Cristo y estar dispuesto a enfrentarse a los problemas que vienen por causa ya no de una manera tradicional, una manera natural de nuestra vida anterior, sino que ya enfrentando problemas por causa del reino de Dios. Porque Jesús nos enseñó siempre en el Evangelio de Mateo capítulo 13, Jesucristo hablándonos acerca de la parábola del sembrador. Cuando Jesús explica la parábola del sembrador, Él decía que muchas personas escuchan el Evangelio con gozo, con alegría, reciben la palabra de Dios por un breve momento. Pero cuando vienen los problemas por causa del Evangelio, las personas abandonan su fe. Pero fíjese que en este versículo 23 del Evangelio de Lucas, este único versículo, solo este versículo nos habla de 3 requisitos que Dios nos pide a todos aquellos que queremos llegar al camino de Dios. Dice así la palabra: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, porque el Evangelio no se le da a nadie a las fuerzas. Dios mismo no forza a nadie, porque es muy voluntario. Es voluntad personal. En los evangelios se repite mucho esta palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir hacia mí, dice Jesús. No es que Él está forzando. Y dice la Escritura: si alguno quiere venir en pos de mí, primer requisito, niéguese a sí mismo. Y aquí está uno de los problemas. Que el negarse a uno mismo muchas veces nos es un trabajo, porque cuando uno está viviendo la vida natural no quiere despojarse de los vicios, no importa cómo se llama el vicio. Puede ser el alcoholismo, la droga, quizá, una entrega total al mundo.
Por eso la Escritura nos enseña con toda claridad que cuando venimos a Cristo Jesús, dice la palabra, pasamos de muerte a vida. Pasamos de las tinieblas, venimos a la luz admirable que es Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios tiene ese milagro para cada persona que toma la buena decisión de entregarle su vida. Jesús lo ha demostrado. Vemos en los evangelios cómo Él liberó a los endemoniados, las personas que estaban atadas por enfermedades. Jesucristo vino a liberarlos. Glorificado sea el nombre de Dios para siempre. Vemos en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 38, que dice que cuando Jesús vino a esta tierra, vino a hacer muchos bienes y muchos milagros. Él vino a sanar, Él vino a liberar a los poseídos por el diablo. Y en este pasaje Jesús invita a nuestra vida, pero Él dice, el primer requisito es negarse a uno mismo. Eso cuesta bastante, porque ¿cómo existe el ego? Abunda el ego en el ser humano, el orgullo, toda clase de defecto, de pecado. El hombre está viciado, dice la palabra de Dios. Pero la invitación de Cristo en este pasaje es: niéguese a sí mismo. ¿A cuántas personas se les predica el evangelio, se les hace la invitación, se les hace el llamado, y lo primero que piensan, no puedo dejar el alcoholismo, no puedo dejar el vicio, no puedo dejarlo? Pero el llamado que Cristo nos hace es decisivo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un alma que salvar. Y la palabra de Dios nos enseña que los deseos de la carne, los vicios que habitan en el ser humano son temporales, son engañosos, llevan a la condenación eterna. Dice la palabra santa de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es la invitación que Cristo nos hace en este pasaje aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso nos compete a nosotros, cambiar de ser. Después de ser una persona orgullosa, no es tan amigable, quizás no saluda ni un buenos días, un buenas tardes, por el orgullo que hay en su corazón. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos enseña, Él nos transforma. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Niéguese a sí mismo. Escuche esto: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se da cuenta usted que no es religión? El evangelio, amigo, no es religión. El cristianismo, el camino de Dios, es distinto. Es poder de Dios. Vemos en la epístola a los Romanos, capítulo 14, que nos dice que el evangelio, el reino de Dios, no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí nos cuesta entender, aún muchas veces, perseverando en el evangelio. No podemos llegar a entender todavía que el evangelio no tiene nada que ver con cosas terrenales, porque en ese pasaje de Romanos que estoy abordando nos dice la palabra que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tres cosas muy elementales que las necesitamos: tener justicia en nuestras vidas, tener paz y tener gozo. ¿Cuánto se necesita hoy en día la paz y el gozo para poder dormir tranquilos, para poder vivir? Haya o no haya alimentación, dinero, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Así nos enseña la palabra de Dios, y tras ella vamos, creyéndole que ella nos va a sustentar,
que ella nos va a dar la capacidad para que nosotros podamos soportar en los momentos de la prueba, en los momentos cuando no hay. Así que la invitación que Cristo nos hace es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No podemos ser cristianos y ser orgullosos. No podemos ser cristianos y mire, mantener raíces de amargura en nuestro corazón, tener enemistades. No podemos, no se puede. El cristianismo no es así, porque el cristianismo es paz. El cristianismo es amistad. Aún dentro de las congregaciones, no puede evitar eso, que usted tiene sus grupos selectos, que se lleva con aquellos y a los otros los está discriminando. El Evangelio no es así. El Evangelio es unidad. ¿Recuerda usted lo que dice el Salmo 133? Dice así la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice en ese capítulo que allí Dios envía bendición y vida eterna. Cuando hay unidad, cuando hay paz, cuando hay gozo, cuando hay armonía, Dios allí envía bendiciones. Hay sanidades, hay liberaciones. Cuando descendió el Espíritu Santo allá en el aposento alto, Hechos capítulo 2, dice la palabra del Señor, que estaban ellos unánimes juntos. No había allí falta entre los hermanos, eran llevaderos, se amaban, todas las cosas las tenían en común. Y Jesús, el dueño del amor, el dueño de la unidad, el dueño de la paz, invita al hombre que si quiere venir a Él, debe negarse a sí mismo. Así en palabras sencillas, le digo, negarse. Renunciar. Recuerdo otro pasaje que está siempre en este Evangelio, 14:33 de Lucas. Escucha el requisito que tenía Jesús para todos aquellos que le querían seguir. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es sencillo. Es muy sencillo. Si de verdad tenemos la fe de Cristo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra santa, Él vive en nuestro corazón. Por lo tanto, tienen que huir las enemistades, el orgullo. Bendito sea el nombre de Dios. Aquellos que obedecen, aquellos que reciben a Cristo, dice, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta usted? No cualquier persona puede ser un hijo de Dios legítimo. Porque muchas personas dicen, si todos somos hijos de Dios, perdonen, los hijos de Dios no son adúlteros. Los hijos de Dios no son fornicarios. Los hijos de Dios no son borrachos. Los hijos de Dios no son malcriados, porque Él ha hecho un milagro. Dios ha llevado a cabo un milagro en sus vidas. Glorificado sea el nombre de Dios en esta hora. Niéguese a sí mismo. Y quizás si hablamos humanamente, eso cuesta, aparentemente, humanamente, pero nada de los vicios que están apoderándose de nuestra vida, vamos a poder nosotros echarlo fuera por nuestra propia fuerza. Dios viene, cuando usted viene a Cristo y le confiesa, Él le da fuerzas para renunciar al cigarrillo, a la droga, a cualquier vicio que le pueda mencionar. Y no importa cuál vicio que esté muy arraigado en su vida. Quizá usted tiene el vicio de visitar los centros de brujería, de hechicería. Para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué es lo que nos pide Dios? Jesucristo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. San Pablo decía esta palabra, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. San Pablo testifica
el apóstol da su testimonio de lo que él era antes. Pablo era un hombre muy intelectual, él conocía mucho. Este siervo era muy letrado, pero en el momento que él toma la decisión de negarse a sí mismo, se entrega a Cristo, él dijo esta palabra: todo lo que antes tenía por ganancia, ahora lo estimo como pérdida, a fin de ganar a Cristo. Porque eso, hermano, hermana y amigo, esa invitación tenemos nosotros, de darle lugar a Jesús, que Él venga a morar en nuestra vida. Pero el pecado no, porque Jesús dijo que una fuente no puede producir dos clases de agua. No puede producir agua amarga y agua dulce al mismo tiempo. Y ninguno le puede servir a dos señores. Así que este pasaje, solo este versículo de Lucas 9:23, nos deja una gran enseñanza. Que si queremos ser miembros del cuerpo de Cristo, Él nos invita primeramente a que nos neguemos a nosotros mismos. Hay tantos ejemplos bíblicos que poner. Si usted ha leído la palabra de Dios, se va a recordar de aquel personaje llamado Nabucodonosor, aquel hombre soberbio, aquel hombre, dice Daniel capítulo 4, de que era un hombre soberbio, no quería depender de Dios, todo, él lo hacía todo. Dice la palabra bendita de Dios, que un día este Nabucodonosor, paseándose allí por sus palacios, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mis propias manos? Él no tomaba en cuenta a Dios. Nabucodonosor, un personaje muy orgulloso. La egolatría lo tenía bien atado a él. Y de repente viene mensaje de Dios a su vida. Viene juicio a la vida de Nabucodonosor. Pero qué preciosa la invitación de Cristo cuando nos dice: si alguno quiere venir, niéguese a sí mismo. Y segundo, tome su cruz cada día. Fíjese, negarse y tomar la cruz cada día. No es que vamos a echarnos una cruz pesada, literalmente encima en nuestros hombros. No. Aquí la interpretación de esta palabra es: la cruz tiene varios significados en la Santa Biblia, pero en este pasaje el tomar la cruz significa estar dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio, cosa que no, hoy en día ya no se quiere hacer, porque hemos escuchado mensajes hoy modernos, ¿verdad?, diciendo de que ser cristiano es igual como usted va a prosperar, no le van a venir problemas, usted no va a pasar quizás ni dolencia en su cuerpo. Eso es lo que estamos escuchando hoy, pero todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Allá en la epístola de Timoteo capítulo 3, 12, dice la palabra de Dios: y todos los que quieran vivir justa y piadosamente en Cristo padecerán persecución. Escucha esto, y yo creo que quizás no cualquiera le puede gustar. ¿Cómo es posible que yo voy a venir a sufrir por causa del Evangelio? Si estudiamos, bueno, los profetas, los apóstoles, ellos sufrieron por la causa de Cristo. Jesús mismo vino a sufrir a este mundo, a sufrir, a pagar por el pecado. Él sufrió en nuestro lugar. Así que dice la palabra de Dios, nosotros ahora tenemos que armarnos del mismo pensamiento y sufrir por la causa de Cristo Jesús. Nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, nos encomendamos al Señor y vamos a predicar la palabra de Dios, a hablar lo que el Señor nos dice. Vemos en Hechos capítulo 7, versículo 52, que nos dice la palabra: ¿a cuál de vuestros profetas no apedrearon vuestros padres? Hechos 7:52. Los profetas fueron perseguidos, fueron aserrados, fueron apedreados, porque eran siervos de Cristo, porque predicaban,
ellos señalaban la maldad, el pecado en el que estaba el pueblo. Porque eso es lo que pasa hoy en día. ¿Se acuerda usted de Juan el Bautista? Él señaló, estaba malo lo que estaba haciendo aquel varón y él le dijo, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Así que el Señor nos ayude, porque la palabra del Señor nos invita a esto. Si acaso queremos tener comunión aquí, en esta vida con Cristo y en la vida que se aproxima, en la vida eterna, si queremos nosotros, como dice siempre el siervo de San Pablo, palabra fiel es esta, que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. También estaremos con Él en aquel día, porque no podemos darnos el lujo nosotros de que Jesús vino a esta tierra, Él tomó la buena decisión de sufrir por nosotros y nosotros no vamos a querer sufrir. No podemos ser cristianos y caminando de la mano con Satanás también al mismo tiempo. No se puede así. No se puede. Mateo capítulo 7. Jesús habló acerca de las dos puertas, la puerta ancha y la puerta angosta. Mi alma te alaba, Jesús, en esta tarde. Entonces, tomar la cruz, cuando dice Jesús aquí, tome su cruz cada día. Todos los días. Para los cristianos muchas veces Satanás está preparando acechanzas, está preparando pruebas, problemas, pero Jesús ha dicho, el Espíritu Santo nos habla, echando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de vosotros. Mis hermanos, amigos, mire qué precioso esto, que los problemas ya no son de nosotros, sino que son de Dios. Los ponemos a Él, las cargas, las dificultades. Necesitamos aprender a depositar los problemas en Cristo, porque nosotros no podemos solucionar nada. Nosotros en nuestra propia fuerza no podemos. Dijo el siervo de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, y lo último, Jesús dijo, y sígame. 3 requisitos. Primero, negarnos a nosotros mismos. Y segundo, tomar la cruz cada día. Ya le he explicado, estar disponible a sufrir por la causa del Evangelio. Y lo último es seguir a Jesús. Jesús nos ha dicho, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La palabra de Dios nos habla de las obras que nosotros tenemos que hacer aquí en esta tierra. Bendito sea su nombre. Es bueno seguir a Jesús. Le invito en esta hora a que usted siga a Jesús, que tome la buena decisión, que usted esté disponible a acercarse a Jesucristo. Él no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. En esta tarde le invito a que le entregue su vida al Señor. Jesús, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu gran fidelidad, muchas gracias por las miles de personas que ven este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, los que van a tomar la decisión de seguirte, lávalos con tu sangre, perdona sus pecados, escribe sus nombres en el libro de la vida.